Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para la asignatura de Planificación Educativa, código 00355. Soy Emily Marisol Vargas Jiménez y pertenezco al CEU de Acosta de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy nos vamos a sumergir en un tema que suena muy técnico sobre el papel, pero impacta diferentemente el día a día de cada docente, estudiante y familia. Hablaremos sobre el tema contextos de acción de la planificación educativa. Vamos a analizar cómo las fuerzas políticas, los movimientos de la población, las crisis financieras y las nuevas demandas del entorno modelan lo que se enseña y cómo se administra la educación. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, muchas veces pensamos que los planes de estudio o las reformas educativas nacen en una burbuja, en un escritorio de un ministerio, pero en realidad es la educación un reflejo del vivo del mundo. Decidí abordar esto porque al entender las presiones externas que reciben nuestras escuelas, podemos dejar atrás los modelos rígidos del pasado y empezar a proponer soluciones desde la base, adaptadas a nuestras comunidades reales. Así que quédense conmigo en los próximos minutos para descubrir qué hay detrás de una planificación educativa exitosa. Para entrar en materia, debemos apoyarnos en las ideas del autor Pedro Venegas Jiménez, quien nos recuerda que la planificación contemporánea debe tomar en cuenta de forma rigurosa las necesidades sociopolíticas de su entorno. Él nos propone 4 grandes contextos y en este podcast vamos a definir cada uno de ellos. El primer es el concepto político. Vivimos en una época de constantes transformaciones y en ocasiones de crisis de legitimidad en el sector público. Ante este panorama, la planificación ya no puede ser un mandato vertical y de hierro. El gran concepto clave aquí es la descentralización y la desconcentralización. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que el poder y la toma de decisiones deben de bajar a las regiones y a los centros educativos, permitiendo que las comunidades tengan voz y voto para transformar y formar estudiantes más autónomos y emprendedores. El segundo es el contexto demográfico. La población mundial cambia muy rápido. Migramos masivamente de zonas de campo a zonas urbanas, buscando nuevas oportunidades, lo que causa una saturación en el sistema educativo de las ciudades. Además, la tasa de fecundidad se comporta de forma distinta según la región. El reto aquí para los planificadores es la flexibilidad curricular. Ya no sirve tener la misma receta para todos. Se necesitan nuevos contenidos y modalidades técnicas o profesionales que den herramientas reales para la superación en estas poblaciones en movimiento. El tercero es el contexto económico y financiero, y quizás uno de los más determinantes. Las crisis globales suelen traer consigo políticas de ajuste estructural. Aquellos lineamientos históricos asociados a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Consenso de Washington de 1989, cuando hay crisis, el gasto público se estanca. El autor nos dice que esto afecta a los países de 3 formas distintas. Los países menos desarrollados sufren desempleo agudo y terminan recortando presupuestos en áreas claves como la educación técnica. Los países más desarrollados se ven obligados a apostar todo a la innovación y a la inversión intelectual para no perder el ritmo. Los países de renta media quedan atrapados en una competencia internacional despiadada, obligados a
flexibilizar y a abaratar su mano de obra para atraer inversión extranjera. Para finalizar, el contexto educativo. Hoy en día la demanda ya no solo es aprender a leer, a escribir y a memorizar datos. El mercado laboral exige habilidades tecnológicas, empresariales, artísticas y deportivas. Y como el Estado ya no tiene un monopolio absoluto del financiamiento, la planificación moderna obliga a los centros educativos a buscar vías alternativas como proyectos comunitarios o alianzas estratégicas. Imaginemos un planificador educativo en esa época. De repente, por directrices macroeconómicas de ajuste, el presupuesto para infraestructura escolar se congela. ¿Cuál fue el impacto real? Las escuelas públicas empezaron a sufrir deterioro en sus edificios. Los salarios de los docentes se estancaron. Se recortó presupuesto para material didáctico. Al mismo tiempo, en un contexto demográfico, se muestra una migración masiva hacia las capitales. El resultado fue aulas sobrepobladas en las ciudades, infraestructura deficiente y una desconexión total entre la universidad graduada y los puestos de trabajo disponibles en una economía que se estaba abriendo a un mercado internacional. Este choque histórico nos muestra que si la planificación no es flexible y estratégica, las crisis económicas terminan sacrificando la calidad educativa de las nuevas generaciones. Estamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy y es momento de recapitular. Hemos visto cómo la planificación de la educación no depende únicamente de la voluntad pedagógica. Está profundamente encadenada a un hilo de 4 contextos. Las decisiones políticas que exigen descentralización, los cambios demográficos que mueven a nuestras poblaciones, las realidades económicas que limitan o impulsan los recursos y las demandas educativas que exigen diversidad en lo que enseñamos. Como reflexión final, el mayor aporte de analizar estos contextos es comprender el gran cambio del panorama que nos plantea el siglo XXI. La planificación educativa tradicional, aquella que era centralizada, inflexible, impositiva y venía dictada desde arriba, ya no nos funciona en un mundo tan didáctico. Hoy urge una planificación base, una planificación que nazca desde la comunidad educativa, escuchando a los docentes, a los estudiantes y a las familias, para que responda a los problemas auténticos y locales de cada uno de nuestros centros educativos. Finalizar este podcast, me gustaría invitarles a hacer una reflexión según su contexto educativo, según sus escuelas, sus colegios o sus universidades. La pregunta sería, ¿la planificación actual responde con flexibilidad a las necesidades de su comunidad? ¿O seguimos intentando aplicar recetas rígidas del pasado? Con esto cierro este podcast. Con ustedes, Emily Vargas Jiménez.